vamos a hacer una introducción al Apocalipsis porque nos interesa poder compartir lo que es, como dice el título, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ya? Nos interesa que podamos ver este mensaje, el último mensaje de Cristo mismo. Cuando anduvo en la tierra, compartió con sus discípulos, compartió con la gente, les enseñó, ¿cierto? Pero Juan, cuando recibe este mensaje, es el último gran mensaje escrito directamente, recibido por un discípulo y entregado a la iglesia prácticamente 60 años después de que él se fue a los cielos. ¿Ya? Y quedó escrito y es el mensaje que el Cristo entregó para la iglesia de su momento, para la iglesia del tiempo de Juan. Habíamos visto, para los que partieron con nosotros en marzo, habíamos estudiado el libro de Juan, ¿ya? Y hablamos algunas cositas ahí del libro de Juan, y dijimos que el libro de Juan, tanto el libro de Juan como el libro de Apocalipsis, están escritos alrededor del año, entre el año 90 y 95 después de Cristo. Recordemos que Cristo murió, más o menos, murió y resucitó, más o menos alrededor del año 30, ¿ya? El año 30 después de Cristo. ¿Ya? Y este mensaje llega en un tiempo particular donde muchos de la primera generación, muchos de los que escucharon a Cristo ya no estaban, porque habían pasado aproximadamente 60 años. La gente en esos tiempos vivía alrededor de 40 años, más o menos esa era como la esperanza de vida, la proyección de vida, ya sea porque eran esclavos, porque no había la medicina que hay hoy en día, por la pobreza, la disminución, las guerras. O sea, había muchas circunstancias que hacían que la esperanza de vida fuera más o menos de 40 años. ¿Ya? Así que muchos, Juan debe haber vivido alrededor de sus 80 años. Era un milagro que Juan se mantuviera vivo al momento de escribir este libro del Apocalipsis, de Revelación, y de escribir también el Evangelio de Juan, que fue lo último que se escribió. Ya, eso como introducción. Vamos a leer porque vamos a compartir desde el capítulo Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Señor. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a leer solamente
un versículo de más adelante, el versículo 19 dice y reafirma la instrucción que Juan está recibiendo, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Oramos al Señor para que el Señor nos dé también de ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, para lo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy, la iglesia de Cristo. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir de tu palabra. Sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, instruyéndonos, Señor. Sea tu Espíritu Santo trayendo eso medular de tu palabra, Señor, de lo que tú quisiste transmitir a la iglesia, Señor, en el tiempo de Juan. Señor amado, que podamos recibir este mensaje tal, Señor, como lo recibieron aquellas iglesias. Amén. Señor amado, porque en esa iglesia estamos todos representados. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú te revelas, Señor, a tu iglesia, porque tú te muestras, Señor, a tu iglesia. Señor amado, que no sean mis palabras, Señor, no sabiduría humana, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándose, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestras mentes, Señor, y todo nuestro ser sea dispuesto para ti, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Ay, Señor. Para poder entrar al libro de Apocalipsis, primero tenemos que ponernos en la mirada y en la mente de los que recibieron este mensaje en su tiempo. Porque tal como lo decía acá el texto, bienaventurado, versículo 3, bienaventurado el que lee. El que lee cualquier parte, cualquier texto de lo que ellos tenían como Biblia, de la Torá, o el que lee lo que está escrito. ¿Qué piensa usted? ¿El que lee cualquier parte de la Biblia o el que lee este mensaje que está siendo instruido Juan a escribir? Yo creo que específicamente está escribiendo Juan porque todavía se estaba construyendo realmente. Sí, para ellos era el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, los profetas, ¿cierto? Ellos ya tenían su Antiguo Testamento. Pero aquí en este caso Juan está diciendo, y el Espíritu del Señor está también ahí hablando, bienaventurado el que lee, porque Juan nos está diciendo y nos dice, por lo menos 2 o 3 ocasiones nos dice que le fue dada instrucción de que escribiera la visión, de que escribiera lo que estaba viendo, lo que estaba recibiendo. Y entonces por eso dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y quiénes fueron los que leyeron y recibieron la palabra de esta profecía? Las 7 iglesias, ¿cierto? Para ellos fue escrito. Ellos fueron los primeros que la recibieron. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿En qué condiciones estaban? Porque una de las características de la apocalíptica, y vamos a ver aquí, tenemos una pregunta. Muchas veces asociamos la palabra apocalipsis como a profecía. Las profecías para el último tiempo, ¿sí o no? Cuando empiezan a haber terremotos o cosas muy convulsión en el mundo, inmediatamente pensamos, las profecías de Apocalipsis se están cumpliendo, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero ¿qué es la profecía? Y vamos a dar una pincelada, así bien cortita solamente. ¿Qué es la profecía? La profecía es la palabra de Dios a través de medios humanos. ¿Ya? Lo que Dios quiere decirle en específico a una persona, a un pueblo, a una comunidad, al mundo entero, y usa a personas como usted y como yo para transmitir ese mensaje, ¿cierto? La profecía hace referencia al pasado, ¿ya? A lo que alguna vez pasó. En muchos casos en el Antiguo Testamento los profetas traían a memoria lo que el Señor había hecho en el pasado o lo que el Señor había pedido en el pasado, las órdenes, las instrucciones. El Señor nos dejó esta instrucción, el Señor esto nos pidió, esto nos demandó. Entonces, la profecía trae al presente, trae lo que fue dicho en el pasado o lo que pasó en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado. Y también tiene una mirada hacia el futuro, ¿ya? Hacia lo que se podría venir. Digo podría, ¿por qué? Porque el
propósito de la profecía es cambiar el presente de la persona. La profecía viene para que haya un cambio en nuestra vida. ¿Sí o no? Cuando usted está pasando momentos difíciles y viene un profeta y le habla, ¿para qué le habla? Para que haya un cambio en el momento presente, ya sea de fortaleza, ya sea de corrección, ya sea de cambio de actitud, ya sea, ¿cierto?, de dejar el pecado, pero es para que haya un cambio en el ahora, ¿ya? Entonces, el Señor hace uso del pasado, nos habla, muchas veces con el profeta nos habla de cuánto nos amó, cuánto Él hizo por nosotros, y nos habla de qué es lo que podría pasar con nosotros, porque normalmente la profecía viene en un momento de peligro, en un momento donde nuestra vida también no, estamos tal vez confundidos, o estamos débiles, o estamos, ¿cierto?, Señor, pidiendo dirección. Entonces, el Espíritu del Señor nos habla para que nuestro hoy sea afirmado o sea transformado. La profecía es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que viene justamente para provocar un cambio en nosotros. Y si nosotros oímos la voz del Señor y obedecemos a la voz del Señor, eso quiere decir que lo que se viene va a ser bendición para nosotros. Amén. Pero también hay muchas veces cuando dice la palabra, mas si no oyes lo que te estoy diciendo, lo que te estoy mandando, viene mal para tu vida, ¿cierto? Así el Señor le enseñó al pueblo de Israel. Les dice aquí palabras de bendición. Si ustedes escuchan, si ustedes obedecen mi ley, les va a ir bien, van a prosperar, van a crecer, donde quiera que vaya, yo voy a estar con ustedes. Pero si no obedecen las palabras de mi ley, va a venir el mal, ¿cierto? Va a venir la enfermedad, va a venir la pobreza, la escasez, y así empieza, ¿cierto? No, no tomamos el camino de pueblo. No tomamos no obedecemos a la voz del Señor, ¿ya? Entonces es condicional. Por ejemplo, Nínive. Nínive, el Señor mandó a predicar, mandó a anunciar que venía juicio, que venía castigo de aquí a 30 días o 40 días, Nínive será destruida, y la gente inmediatamente comenzó a arrepentirse. Lo escuchamos hace algunos meses atrás con Fabián, que nos habló de Nínive, ¿cierto? Y la actitud de las personas en su hoy cambió. Por lo tanto, fueron perdonados. Pero alrededor de 130 años más tarde, la generación que se levantó no quiso obedecer al Señor. Se rebeló contra el Señor, olvidó el buen camino. ¿Y cuál es la consecuencia de su andar, de sus decisiones? Es que fueron destruidos por completo. Fueron destruidos por completo. Entonces es condicional, ¿sí? Cuando obedecemos, nos va a ir bien. Cuando desobedecemos, esa profecía puede cambiar el final, el destino de esa profecía puede cambiar. Elementos de una profecía. Esto es para que usted después lo vamos a mandar al WhatsApp, para que usted lo tenga ahí, lo apunte. Si quiere irse a los libros proféticos, después de analizar profecía, va a poder ver algunas cosas. Dice, la profecía tiene 4 elementos esenciales, ¿ya? Dice que tiene una denuncia de pecado, ¿ya? Según lo que se ve en el Antiguo Testamento sobre todo, hay una denuncia de pecado, hay un llamado al arrepentimiento, hay un anuncio de juicio, qué va a pasar si no obedece, qué va a pasar si no hay arrepentimiento, y hay una promesa de restauración si obedecemos, si accedemos, si escuchamos la voz del Señor. Hay una promesa de restauración y no importa la condición más pésima que nos encontremos, pero si escuchamos la voz del Señor, hay restauración. Y así pasó con Gomer y Oseas. Gomer, que se alejó pero totalmente del Señor. Sin embargo, ese Gomer representaba al pueblo de Dios también. Años más tarde, el profeta la volvió a tomar y la volvió a recoger como esposa. No preguntó nada, no la juzgó, no le retribuyó su rebeldía, su indiferencia, sino que la tomó y la volvió a amar. Y ese era el mensaje del Señor para su pueblo. Amén. Aún en lo más malo que se puede encontrar el pueblo. Pero si hay una actitud de obedecer y de escuchar, el Señor va a tener misericordia y va a restaurar. Amén. Para eso es la profecía. La principal motivación de la profecía es que haya restauración. Amén. Así que si hay una profecía que no tiene la finalidad de restauración,
hay problema ahí. Eso ahí entre paréntesis. Hay problema. Porque el deseo del Señor siempre va a ser restaurar. Siempre va a ser que nos volvamos a Él. Y eso que no se ha fijado, va a ser persona que va a recibir. No es lo mismo yo, no sé, mi padre, yo voy a hacer mi papá. Y que, por ejemplo, el hermano Pedro, si el hermano Pedro, no. Y que decía, si no eres persona, a esa persona voy a denunciar el pecado. No va a asociar que como a que todos sepan lo que hizo el hermano Pedro. Porque el concepto es que el hermano Pedro cambie. Es muy importante, no es algo público. No es necesariamente público. El Señor, cuando recurre el Señor a llamados públicos, es cuando ya no hemos escuchado esa voz que susurra a nuestros oídos, que no hemos escuchado ese Espíritu Santo que nos amonestó, no hemos escuchado al líder que nos llamó y nos habló, no hemos escuchado la predicación, no hemos escuchado los sueños, no hemos escuchado nada. Y el Señor en el último recurso muchas veces tiene que hacer público, porque nos ama. ¿Ah? Si en algún momento el Señor hace público algo, es porque nos ama. Siguiente dice que la profecía se escribe para gente de su época. ¿Ya? La profecía que está en la Biblia es para gente de su época en el contexto que ellos están viviendo. Y aquí voy a que el Apocalipsis fue escrito para Juan, con Juan, para la gente de su época. ¿Ya? Aunque sí, capaz que se me haya traspapelado. Aunque a veces tiene un segundo cumplimiento o un mayor cumplimiento en tiempo más adelante. La profecía cuando habla del nacimiento y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, ¿cierto? Que siempre decimos, ¿es Cristo? Sí, pero esa profecía tuvo un primer cumplimiento en su época. Era una señal para el rey de su época, para el reino de su época, que iba a haber una doncella, una muchacha joven, que iba a tener, que seguramente era de su entorno, que iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a ser por señal para lo que se venía para la nación. Pero ¿cuál es la gracia? Que en el Nuevo Testamento el profeta recibe discernimiento, o sea, el escritor del Nuevo Testamento recibe discernimiento y entiende y recibe que esa profecía que fue para su tiempo tiene un cumplimiento más grande y más completo y más perfecto en Cristo. Ese segundo cumplimiento. Esa señal que tuvo en el tiempo de Abel, el Nuevo Testamento no aparece en una nueva señal, es la misma señal. Este hijo que van a hacer. Así es. Esto es un extra solamente. Usted ha visto que en los profetas del Antiguo Testamento dice, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Eso también es una figura legal. Así como la profecía que habla de juicio, que es como una figura legal, que como que Dios el juez está llamando a su pueblo y él está ahí como advirtiendo, ¿cierto? El ay es un poquito diferente porque el ay viene cuando ya la persona o el pueblo definitivamente no escuchó la advertencia, no hizo caso del Señor, entonces ahora ya viene la sentencia. Ahora ya no hay nada más que hacer. Porque si hay un momento, y sobre todo para el pueblo de Israel, hubo tiempo donde no hubo nada más que hacer. Porque ya el pueblo no se había arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene el ay? Las características, lo que contiene los ayes, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice señala a un culpable, y es como la escena final de un juicio, la escena final del juicio. Hay un culpable, declara un delito y emite una sentencia. Tú, Tamara, hiciste tal cosa, por lo tanto tu sentencia es esta. Aquí no hay revocación, aquí ya no hay posibilidad de arrepentimiento. ¿Ya? Ese es como un dato extra, parecido a una profecía porque también señala al culpable, hay un delito, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Le pasó al pueblo de Israel? Le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando fueron conquistados, cuando las naciones de ese entonces, el mismo Nínive hubo momentos ya no hubo posibilidad para arrepentimiento. Israel del norte hubo momentos que no hubo posibilidad de arrepentimiento porque ya el Señor le venía dando siglos de oportunidades, siglos. Sí, el Antiguo Testamento es un libro de misericordia tras misericordia del Señor, pero llegó un momento en que el pueblo ya no hizo más caso
y el Señor simplemente mandó el ay, y hay sentencia. Israel del norte desapareció por completo. Israel del sur se preservó un pequeño remanente, un pequeño pueblo que se mantuvo fiel al Señor. Ahora, ¿qué es la escatología? Porque el libro de Apocalipsis siempre se ve como escatológico. ¿Qué es la escatología? Es hablar del final de los tiempos. Es la escritura relacionada con el fin de los tiempos. ¿Ya? Todo lo que tiene relación en la Biblia que habla sobre el fin de los tiempos, eso es escatológico. ¿Ya? Eso por ejemplo, el final de los tiempos o los días postreros. He aquí vienen días, dice el Señor, donde pasará tal cosa. O en los postreros días. Joel dice, en los postreros días. En los postreros días, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu. Pero junto con que derramaré de mi espíritu, ese libro de Joel es terrible. Porque ese libro de Joel viene juicio. Juicio para unos y derramamiento del espíritu para otros. ¿Ya? Postreros días. Pero ¿cuándo dice Joel? Dice que derramará de su espíritu en los postreros días. Por lo tanto, ¿qué es lo que es escatológico? Desde este momento, la venida de Cristo, todo el tiempo escatológico tiene que ver con la venida del Mesías, la venida del Salvador. Cuando viniera el Mesías, iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Por lo tanto, cuando viene Cristo, de ahí para adelante, y lo hablamos con el libro de Juan, de la venida de Cristo hacia adelante, todo esto son los últimos tiempos. La venida de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, de ahí para adelante, todo lo que en la Biblia se habla de los postreros días, estos 2000 años, son los postreros días. Por lo tanto, los postreros días son, tal vez en 10 años más, cuando la cosa esté terrible, más terrible todavía. No, ya estamos viviendo el final de los tiempos. Yo no sé si a usted le pasa, pero eso nos pone un sentido de urgencia. De urgencia. Que no nos hemos dado cuenta de pronto que estamos viviendo en el último tiempo. No porque está el terremoto, es porque los países de no sé dónde y las guerras. No, estamos viviendo en el último tiempo porque Cristo ya vino. Y eso marcó el reloj acelerador, el reloj en reversa, en el que en cualquier momento llega y se hace evidente la venida del Mesías, la segunda venida. Amén. La venida de Cristo determina, por lo tanto, ya estamos viviendo en el final de los tiempos. Estamos viviendo en un tiempo escatológico. ¿Ya? Eso para que lo tenga también ahí presente. Dice, la mayor cantidad de literatura escatológica se encuentra en el Antiguo Testamento. Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías, Joel y la mayoría de los profetas menores nos hablan de este tiempo final, de este tiempo escatológico que ya empezamos a vivir desde la venida de Cristo hace 2000 años. Y la literatura escatológica del Nuevo Testamento son Tesalonicenses, algunas fracciones, algunos pasajes de Corintios y algunos pasajes de los evangelios como Mateo 24. Y también Apocalipsis en alguna de sus partes. Podríamos decir que es escatológico porque tiene relación con el final de los tiempos, pero desde la venida de Cristo. Es escatológico porque es escrito en un tiempo escatológico. Después de la venida de Cristo es escrito Apocalipsis, por lo tanto todo lo que tiene es para el final de los tiempos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Daniel 12 se asimila mucho al Apocalipsis de Daniel 12 habla todo lo que está sucediendo actualmente y lo que viene y lo que sí, hay mucha relación, muchas de las figuras que hay en el Apocalipsis de Juan están en Daniel. Mucho paralelo. Con la figura de hijo de hombre. La figura de hijo de hombre. Eso. Ahora sí, perdón la introducción tan larga, pero es bueno profundizar. A ver. Es importante. Es un cumplimiento venenoso. Es parcial. Es un cumplimiento parcial en el hoy. Pero ocurre que hay un cumplimiento total
al final. Ese es el que tienen que poner para poder entender un poco lo que se viene lo que después. se viene. Lo que pasa es que, dicho de otro modo, Apocalipsis comenzó en los tiempos de la iglesia primitiva y todavía se está cumpliendo. Y va a tener su máximo cumplimiento cuando Cristo venga en su segunda venida y todo, y se cierre este final de los tiempos. También quería decir algo. Bueno, eso van a tomar que no todo lo que está como en Apocalíptica es diferente a la profecía. Entonces, no solamente algunas partes de la Apocalíptica es profético, no el todo. De hecho, algunos mencionan, hay autores que dicen que Apocalipsis finalmente no es tan escatológico como segunda y tercera mensaje. Sí, sí. Hay partes del Apocalipsis que son profecías. Y hay partes del Apocalipsis que son mensajes para el momento de los que estaban viviendo y para su momento, para darle fuerza. Eso es lo que vamos a ir con la Apocalíptica. ¿Qué es lo que es la Apocalíptica? La Apocalíptica no es sinónimo de fin de mundo. La palabra Apocalipsis no es sinónimo del final de los tiempos. La palabra apocalíptica es un género literario, como la poesía, ¿ya? Como la narrativa. Es un género literario como similar al profético, dice, ¿ya? Similar al profético. Toma elementos de la profecía. Dice que es determinista, porque en la profecía, recuerden que les dije, en la profecía hay cosas que, según la actitud que tengamos, se pueden cumplir o se pueden revertir. ¿Ya? Hay decretos del Señor que, si nosotros nos volvemos a Él, esos decretos van a ser anulados, porque el Señor nos da esa chance. Para eso la profecía. Pero en la apocalíptica es determinista en el sentido de que todo lo que está dicho ahí va a ocurrir. No, aquí no hay nada, no hay intervención nuestra, ni aporte nuestro, ni nada que nosotros podamos hacer para que eso no se cumpla. ¿Ya? Nada de lo que podamos hacer va a hacer que eso cambie. Eso va a ocurrir sí o sí. Está establecido y así va a ser. Otra diferencia con la profecía. Las profecías, en los libros proféticos vemos recopilación de profecías de los profetas. Varios episodios, varios mensajes. Pero en la apocalíptica es una sola visión, es un solo hecho que el escritor está narrando. Él ve algo y eso es todo lo que bajó al libro de Apocalipsis, en este caso de Juan. ¿Ya? No es una recopilación de profecías. No es que cada capítulo sea una profecía diferente. Él está viendo todo un panorama y está describiendo todo lo que en ese momento está viendo. ¿Ya? Es una literatura críptica, o sea, que tiene mensaje oculto para el común de las personas, pero que solo unos pocos pueden entenderlo. ¿Ya? ¿Por qué es una literatura críptica? Porque a causa de la política, de la persecución que había en ese tiempo, a causa del peligro de muerte que sufrían los cristianos, entonces el mensaje tenían que transmitirlo de manera que los romanos y las autoridades romanas no comprendieran qué es lo que el mensaje que se estaba entregando a la iglesia. Entonces, por eso el Señor le da esta forma de profecía, porque uno dice, ¿por qué no le mandó nomás al Señor y que escribiera y le dictó y le dice, esto va a ser aquí, va a ser allá, y todo hacía pan, pan, vino, vino? ¿Por qué no se lo dice así? Porque el tiempo que ellos estaban viviendo era peligro de muerte, de persecución política, por lo tanto, en ese momento el Señor le da esta visión y le muestra todo en forma de visión y Él lo escribe todo en forma de visión, pero el que está leyendo está comprendiendo lo que está leyendo. Bendito el que vive. ¿Qué le decimos ustedes? Entonces, él dice, bendito el que vive. Entiende decir, Cristo, pero no lo va a entender una persona que no. Y es exactamente con el lenguaje. Exactamente, también igual, por eso nosotros, o sea, normalmente no entendemos Apocalipsis porque no estamos en su tiempo ni en su cultura. Por lo tanto, no entendemos el lenguaje que están utilizando. Entonces tenemos que entrar a descifrar y por eso nos asusta, porque usa estos símbolos, que el dragón, que es cierto que los caballos, que las trompetas y todas las cosas. La ramera. Ya dice que revela secretos, revela misterios del Señor para sus escogidos. En este caso, el Señor para sus escogidos.
Tiene un contenido escatológico, o sea, tiene parte de lo que tiene, es profético, es futuro, es de lo que va a venir. Por eso les leí el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Lo que has visto, las que están pasando y lo que va a pasar. ¿Amén? Contenido escatológico, no todo. No es un mensaje hablado, sino que está dado a través de imágenes y sonidos. ¿Ya? Es como el profesor cuando estudiamos el libro nos habló de la fiesta de cumpleaños de su papá y habló del lomo vetado que tiraron a la parrilla con papas fritas y el olor y toda la cosa, y uno se podía imaginar el trozo de carne, el jugo, el sabor, parece que uno estaba saboreando ese pedazo de carne asada. Entonces, esa es la intención del Apocalipsis, que ellos al ver es como que estuvieran parados ahí en una escena y miraran y todo lo que vieran a su alrededor les está transmitiendo. No por lo que el escritor está hablando, sino por lo que él está ilustrando, ¿ya? Por eso está lleno de imágenes y sonidos. Usa mucho simbolismo, números, listados, por ejemplo, a las 7 iglesias, se habla de mucho de 7, ¿cierto? Simbolismo de animales, de objetos, de colores y muchas repeticiones. Eso es característico de la apocalíptica. Ahora, ¿la apocalíptica es particular de la Biblia? No, porque hay apocalíptica desde el periodo intertestamentario, o sea, desde antes de Cristo que se usaba esta forma de escritura, ¿ya? Así que no es propio de la Biblia. Se recibe, y esto es una de las cosas importantes, siempre la apocalíptica se va a recibir en tiempos de crisis, cuando los que están recibiendo están pasando por, como dice, justamente por tribulaciones, y no solo tribulaciones, sino que gran tribulación. Eso es lo que ellos están viviendo, gran tribulación. Por lo tanto, este mensaje es escrito en medio de esa gran tribulación para personas que están viviendo crisis, con un mensaje de esperanza, con un mensaje que nos mantenga firmes en la roca que es Cristo. Automáticamente cambia un poco el mensaje a nosotros. Porque si nosotros les pregunto a cada uno de ustedes cuál es el mensaje apocalíptico, esto lo estamos asociando al anticristo, al dragón, pero resulta que aquí está diciendo que el apocalipsis da esperanza. Entonces automáticamente le cambia el sentido a lo que nosotros hemos creído. Porque como digo, cada vez que vemos apocalipsis, ay, fin del mundo, el anticristo, la señal, no quiero. Pero aquí está dando esperanza. Ya, ahora sí nos vamos con Ya. No pasó nada, no hay. Puede ser. Ahora, vamos a la gente del tiempo de Juan. Están viviendo persecución desde el año 60 con Nerón, el loco que quemó Roma. Desde ahí que los cristianos comienzan a ser perseguidos por el imperio, perseguidos, torturados. Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántas veces lo intentaron matar? ¿Cuántas veces apedreado? ¿Cuántas veces en la cárcel? ¿Cuántas veces lo dejaron casi muerto? Lo que él estaba viviendo lo empezaron a vivir muchos en la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que Cristo dice antes de irse? Cristo les anuncia que viene gran persecución para ellos. No les anuncia un camino de rosa. No les dice tranquilo, no les va a pasar nada. Tranquilos, van a ser prósperos. Tranquilos, van a estar sanitos. Tranquilos, porque van a crecer felices con sus hijos, alrededor de sus hijos, su casa. Tranquilo con su casa, que todo. No, Cristo fue el primero que a sus discípulos les dice, no viene tiempo bueno. Mateo 24. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les va a pasar. Qué mensaje de esperanza del Evangelio. Si a usted el día que llegó al Evangelio le dice, ¿sabe qué? Ahora que es cristiano, usted va a tener que salir arrancando su casa en algún momento, tal vez usted va a tener que dejar su casa botada y se va a tener que ir arrancando los cerros. Con sus hijos, si está embarazada con su señora embarazada, si está enfermo con la persona enferma, usted va a tener que salir arrancando. ¿Recibiríamos el Evangelio así? No, porque no nos queremos ni mover de la casa. El primer contexto,
la iglesia es perseguida por los judíos. Y ahora aquí cambia el perseguidor. Perseguidos por Roma, ¿cierto? Desde el año 60, como les dije, al tiempo de Juan. Recuerden que no era la generación que vio a Cristo. No eran los que primero recibieron, no eran los que vieron a Cristo resucitado, no eran los que vieron los milagros, no eran los que vieron las tremendas sanidades, no eran ellos. Era una generación siguiente y otra más tal vez. Por lo tanto, necesitaban, ¿y cuál es la revelación que reciben? La revelación de Cristo, pero no el Cristo crucificado. Ahí después te va a leer en su casa qué es lo que sigue los siguientes versículos del capítulo 1. Cuando dice, me volví y miré y vi, ¿y quién era? Cuando dice, escuché una voz fuerte detrás de mí que hablaba, yo soy el primero, el último, y lo miré, y cuando nos describe a quién vio, a Jesucristo, pero ¿a qué Jesucristo? Porque la gente, cuando vio a Cristo, la última imagen de Cristo, el común de las personas, ese Cristo muerto en la cruz, apedreado, bofeteado, ese Cristo desfigurado, dice la palabra, desfigurado, Sin hermosura. escupido, ese Cristo muerto por los hombres. Ese es el Cristo, el último Cristo que vio la gran cantidad de gente, los romanos que se burlaban. De ahí para adelante, nadie más vio a Cristo, aparte después de cuando ascendió al cielo, nadie más vio a Cristo. Pablo. Pero en el año 90, Cristo se está revelando a esta nueva generación. ¿Cuánto aquí son nuevas generaciones? Nuevas generaciones. Los abuelos sirvieron al Señor. Los abuelos tuvieron un encuentro. Pero aquí hay nuevas generaciones que necesitan tener un encuentro con este Cristo, como lo tuvieron esta nueva generación del tiempo de Juan. Este Cristo glorificado. Y ahí van a ver ustedes sus ojos, su rostro, su resplandor, su porte, su estatura, su ropa, su santidad, su voz cuando hablaba. Lo último que se vio de Cristo es el Cristo torturado, manso y humilde, que muere a manos de la gente, rechazado por la gente, irreconocible. Algunos poquitos tuvieron el privilegio de verlo resucitado y de verlo ascender a los cielos. Pero esta nueva generación tiene un encuentro. Ahora me encanta lo que dice el versículo 4. Y esto es como las salutaciones, como el saludo inicial de cada carta. Cada vez que Pablo escribe, cuando comienza los primeros versículos, gracias y paz a vosotros. Y aquí les saluda Timoteo, a ti, Pablo, aquí les saluda Timoteo, mi compañero en la iglesia, aquí les saluda Silas y los compañeros, los hermanos les mandan saludos. ¿Se ha fijado que así comienzan las cartas? ¿Qué es lo que dice Juan aquí? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. Y de los 7. Sí, esa es. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Gracia y paz de Jesucristo. ¿Cuál es la impresión que me dio? Juan estuvo con Cristo. Cristo manda ahora estos saludos a la iglesia. Cristo le habla ahora a la iglesia. Cristo les deja este mensaje que se viene para acá, de Apocalipsis. Todo lo que se viene es para ustedes, mis amados. Que la gracia y la paz de Cristo, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación por lo que están pasando, todo este mensaje es para que tengan gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a ir, recuerde esto, ellos están viviendo momentos de crisis. ¿Cuánto han pasado momentos de crisis? ¿Cuántas veces recurrimos al Apocalipsis cuando estamos en momentos de crisis? Pero que el Señor nos cambie nuestra mirada y podamos ver el tremendo amor, la tremenda gracia de Cristo que hay aquí en Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró
enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Bienaventurado el que lee. La palabra ahí para leer es no solamente el que está leyendo como yo estoy leyendo ahora, sino que bienaventurado el que enseña, bienaventurado el que comparte este mensaje, bienaventurado el que entrega este mensaje al leerlo, al transmitirlo, bienaventurado el que comparte esta buena noticia. Feliz, dichoso el que comparte. Pero dice, segundo dice, bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía. Y aquí este oye no es el que está escuchando naturalmente, no es como usted que me está escuchando, sino que bienaventurado el que toma esta palabra y la pone por práctica. Ese es el sentido, bienaventurado el que enseña y bienaventurado el que es enseñado, bienaventurado el que es obediente, bienaventurado el que recibe, como hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Los que reciben la palabra, los que la hacen suya, los que abrazan la visión, los que abrazan la palabra, los que se abrazan a ella para cumplirla, pero también, ¿cierto?, para valorarla, para vivir por ella y para morir por ella. ¿Por qué le digo para morir por ella? Dice, y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Si estaba cerca en los tiempos de Juan, imagínense cuánto más ahora. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías 11, 2 y 3, ahí nos habla de los 7 espíritus del Señor, de este Espíritu Santo que se manifiesta, dice espíritu de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de poder, y no me recuerdo lo otro. Los 7 espíritus. Aquí estamos viendo la Trinidad. ¿Ah? Los 7 espíritus, es el Espíritu Santo. Gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, del Padre. Del Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios que del Antiguo Testamento, de ese Jehová del Antiguo Testamento. Gracia y paz de ese Jehová. Pero no solo de Jehová, sino que de su Espíritu, de este Espíritu Santo. La manifestación plena del Espíritu Santo y de Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Bienaventurado, gracia y paz de toda esta Trinidad, de su Espíritu, del Dios de la creación, del Espíritu Santo que estuvo en la creación y de Cristo, que por quien fueron creadas todas las cosas. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué es lo que es testigo? ¿Es solamente alguien que ha visto? No. Testigo, la palabra que se traduce aquí como testigo es mártir. El primero dice testigo fiel. ¿Qué es lo que era un mártir? Un mártir era aquel que proclamaba a Cristo. Como en ese tiempo todos los que proclamaban a Cristo terminaban muertos, se terminó asociando la palabra mártir con aquel que proclama a Cristo. El primero que murió, dice, el primogénito de los muertos, el que dio ejemplo. No, aquí no te escucho. Tenés que estar más cerca, bien para acá. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Los 7 espíritus. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, Jehová y temor de Jehová. Entonces, esos 7 espíritus hablan de la manifestación plena del Espíritu Santo en nosotros. Isaías 11:2. En nosotros. En nosotros. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Y esta versión dicen que es una de las peores versiones en cuanto a este texto, porque hay en el original esta expresión quiere decir que hizo de nosotros un reino de sacerdotes. No reyes y sacerdotes, porque el rey es Cristo. Amén. El único que tiene los dos, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se llama? Los 2 cargos solamente es Jesús, rey y sacerdote. Rey y sacerdote. El único que tiene no esa atribución de llamarse rey y sacerdote es Cristo.
A nosotros, ¿qué es lo que nos ha hecho el Señor? Un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ha hecho de nosotros, ¿qué es lo que era el sacerdote? Intermediario, ¿cierto? Intermediario. El que llevaba al pueblo a la santidad, o el que llevaba, ¿cierto? El que enseñaba la palabra al pueblo, el que intervenía ante el Señor por el pueblo, el que hacía los sacrificios. El Señor siempre quiso que Israel fuera en la luz a las naciones, que enseñaran a todas las naciones quién es Jehová. El Señor quiso que Israel fuera luz, pero Israel, ¿qué hizo con la luz? La guardó. Por lo tanto, en Cristo, el Señor hace de cada uno de nosotros, de todos sus hijos, hace sacerdotes. Por lo tanto, somos ahora un reino de sacerdotes. ¿Cuál es nuestra función como sacerdotes del Señor? Ministrar al Señor, buscar la santidad para el Señor, llevar la luz del Señor al mundo. Amén. No tiene que ver con reyes, no somos reyes, no somos reyes de nada, somos colaboradores con el Señor. Amén, pero estamos para llevar a Cristo, para llevar el mundo, la santidad de Cristo al mundo. Nosotros primero, nosotros. ¿Cuál es la tremenda responsabilidad del sacerdote? Mantenerse limpio, ser un ejemplo para el pueblo. Amén, ser ejemplo. Quiere decir que el labor del sacerdote y tiene que ver eso con salud. Mantener la luz encendida. O poner el tema del aceite para que la luz siempre alumbrara. Entonces, a veces igual esa referencia más adelante lo siento apocalíptico. Cuando la luz Sí, una de las funciones era que no se apagara la lámpara. Tenía que estar echando siempre aceite, y eso también es nuestra función, ser sal y luz, y estar con el Espíritu del Señor para alumbrar este mundo. Amén. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron a todos los linajes de la tierra, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí es como un mensaje de los que rechazaron a Cristo, los que lo llevaron a la cruz, indirectamente, los que están persiguiendo a mi pueblo. Un mensaje para Juan, para la iglesia, para estas 7 iglesias. Los que están persiguiendo a mi pueblo también van a recibir, ¿cierto? Y también lo lamentarán. También lamentarán. Los que traspasaron al Cordero, los que lo entregaron a la cruz, pero también a los que están entregando a su iglesia, a los que están llevando a su iglesia a la muerte, porque Cristo fue el primero, pero después de Cristo vinieron muchos que murieron por Cristo de maneras horribles. Entonces, cuando vean a Cristo, lo van a ver con su amada, con su iglesia, con aquellos que derramaron su sangre por Cristo, con aquellos que fueron torturados. Cristo va a ir del brazo con su iglesia, con su novia, con su amada. Y aquellos que un día se burlaron de ella, aquellos que un día la pisotearon, aquellos que un día la tomaron para maltratarla, un día lo lamentarán. Fuerte, ¿cierto? Un día lo lamentarán. Porque verán a la menospreciada, a la despreciada. La verán, ahí más adelante dice, vestida con ropas blancas, santa, ¿no? En las bodas del Cordero, símbolo de ese encuentro del Señor con su iglesia, con esa amada por la que derramó su sangre. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo está diciendo y está demostrando que Él es el Todopoderoso, el que estaba en la antigüedad, el que fue cuando vino a entregar su vida, y el que viene después victorioso. Por eso les decía, ellos conocieron a un Cristo, pero esta generación tiene que ver ahora a ese otro Cristo, el victorioso, el grande, el poderoso. Que el Señor se manifiesta así en nuestras vidas. Amén. El Señor viene con socorro. Con socorro. No que no vayamos a pasar tribulaciones,
no que no vayamos a pasar enfermedad y persecución, pero hay una victoria para su iglesia. Hay victoria para su iglesia. Y esa es la esperanza, por eso son bienaventurados, dice, los que transmiten este mensaje que estoy entregando, son bienaventurados los que los transmiten y los que obedecen. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el mensaje a las 7 iglesias, que el Señor les empieza a hablar. Y a decir, a ver, iglesia, ¿cómo estamos? Hay iglesias que están bien, iglesias que están más o menos, y hay iglesias que están así, dentro de esas 7 iglesias. Por eso el Señor dice, el que lee y el que obedece y que guarda mi último mensaje. Porque si guarda y vence, va a heredar todas las cosas. Y si guarda mi palabra y vence en la tribulación, va a tener victoria. Tiene una corona, ¿cierto? Va a tener esto y lo otro, y ahí lo vamos a ir viendo. Dice, y por último, dice que lo que estaba haciendo Juan, dice Juan en el testimonio, dice que estaba en el día del Señor, estaba en la isla de Patmos, el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, Omega, el primero y el último. Él comienza la historia y Él termina la historia. Con Él comienza todo y con Él termina todo. Aquí no es Satanás, ni la bestia, ni el dragón, ni el falso profeta, ni el anticristo. Con Él comienza todo y con Él termina todo. Amén. Dice, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias no eran las únicas que habían en Asia. Pero el Señor escogió estas iglesias porque estas iglesias tenían cosas particulares que estaban representadas en todas las demás iglesias del sector. A las 7 iglesias, ¿por qué usa el número 7? Porque el 7 para el judío quiere decir plenitud, perfección, quiere decir la plenitud del Señor. ¿Por qué manda el mensaje a las 7 iglesias? Porque en esas 7 iglesias estamos todos representados. Estaban todas las iglesias de su tiempo representadas en estas 7 iglesias. Y hasta el día de hoy todas las iglesias estamos representadas en esas 7 iglesias. Amén. Amén. Por último, última lámina. Dice que estaba en el día del Señor. Y ahí, si usted tiene tiempo en la semana, busque la concordancia, el día del Señor. Porque los profetas, dice Juan, que él estaba en el día del Señor. Estaba como adorando al Señor, estaba en el Espíritu, estaba buscando del Señor, estaba recibiendo del Señor. Y estaba, dice, en el día del Señor. Los profetas menores, sobre todo, nos hablan mucho del día del Señor. El día del Señor, y lo mencionaba al principio, este día del Señor que va a ser día de juicio, día de sacar a la luz lo que está oculto, día de ordenar todo lo que es la política, día de socorrer también a los que están en angustia. El día del Señor trae retribución para los que han sido fieles, pero el día del Señor trae castigo para los que no han sido fieles, para los que no han querido recibir al Señor. El Antiguo Testamento, algún día vamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, pero es súper claro y súper terrible de pronto, pero también súper esperanzador, porque el Señor tiene esperanza y consuelo, y a través del Apocalipsis, consuelo y fortaleza para decirle a las iglesias, sigan adelante, están débiles, fortalezcanse en el Señor, sigan adelante, no decaigan. A algunos les va a tocar morir, no importa. Ninguno robe tu corona, sigue adelante, sigue firme. ¿Por qué? Porque viene retribución. Este Dios, este juez justo, un día dará a cada uno según sea su obra. Llegará el momento en que el Señor retribuirá a cada uno. Amén. Pero para los escogidos, para los que le han recibido, para los que han guardado su corazón y se han esforzado por buscarlo, el Señor traerá recompensa. Amén. Este Cristo, este hermoso Cristo, se revela a esta nueva generación, a esta generación que tal vez de oídas le había oído, porque no lo habían visto, pero se le está revelando el Cristo de la gloria, el Cristo omnipotente, el que es, el que era y el que ha de venir,
el Cristo que todo lo sabe, que todo lo hace, el Cristo que todo lo conoce, que todo lo puede, y el Cristo que aún en el momento de la muerte nos está abrazando con su amor. Amén. El Cristo que primero fue Él el que dio el paso de la muerte. Primero fue Él a la cruz. Amén, porque Él no nos ha pedido algo que Él no haya sido capaz de hacer primero. Qué tremendo es eso. Ay, Señor, ¿por qué sufrimos tanto? Señor no nos pide algo que Él no haya sido capaz de hacer primero. Él fue a la cruz por nosotros. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a su iglesia, algunos de ustedes van a tener que llegar a la muerte. Para morir por Cristo. Hay retribución. Como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Que nos está esperando. Amén. Les invito para los próximos domingos para que podamos seguir revisando el libro de Apocalipsis y podamos ir descubriendo cuál es el mensaje que el Señor le entrega a las 7 iglesias. Dice, entrega el mensaje. Es no los mensajes, es el mensaje. El más grande mensaje, el mayor. Y recibamos este mensaje en nuestro corazón. Dispongámonos a ser firmes. Y las nuevas generaciones aquí representadas, que también tengan encuentro con ese Cristo de la gloria. Oremos para que también ellos tengan ese encuentro con el Cristo. Esas generaciones que no están hoy día, esas generaciones que están lejos del Señor, que puedan ver a ese Cristo glorificado. Amén. Oramos por ellos. Invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor.